Padre, te agradecemos for ahora this blessed time. por este tiempo bendecido. We pray in the name of Jesus Oramos en el nombre de Jesús that you'll anoint us to speak and to hear. para que tú nos unjas, Señor, para hablar y para oír. Make this message real to us. Haz este mensaje real a nosotros. Let it have full course here in this place. Que tenga un camino completo y perfecto en nuestros corazones, We Señor. bind every hindrance Atamos todo impedimento in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse, hermanos. We're going to read here in Habakkuk chapter 3, Vamos a leer Habacuc, verses 1 and 2. capítulo 3, versículo 1 y 2. We're going to try to answer the question, what is revival? Y vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿qué es avivamiento? Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. What is revival? ¿Qué es avivamiento? Now that term has to be defined. Ahora bien, ese término tiene que ser definido. This you and I are seeking for, Esto, lo cual estamos buscando tú y yo, and we must have it. y debemos tenerlo. Revival is imperative for the time in which you and I live. El avivamiento es imperativo para el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. Now when you talk about revival, Cuando nosotros hablamos de avivamiento, different thoughts come to different people. diferentes pensamientos vienen a personas diferentes. To some, revival is excessive emotions and excitement. Para algunos el avivamiento es una emoción excesiva. I've watched that in the Pentecostal church. Y lo he visto en la iglesia de Pentecostés. You get music going, Ustedes ponen la música other things working along with it, y otras cosas que también van junto con la the música. people happy, we call it revival. Y la gente está feliz y le llamamos a esto avivamiento. That could be the results of the Holy Spirit, Eso puede ser los resultados del Espíritu Santo or it could be just a fleshly manifestation. o simplemente podría ser una manifestación carnal. Now, to some, revival is a successful evangelistic meeting. Para algunos el avivamiento es una reunión evangelística exitosa. When people tell us they're having revival, Cuando la gente nos dice que tienen avivamiento, we know they're conducting a gospel campaign. sabemos que están llevando a cabo una campaña del Evangelio. I mean, we make all of them revivals. Y decimos que todas estas campañas son avivamientos. We call in evangelists, going to have a few extra meetings, Llamamos a un evangelista y tenemos reuniones extras. and we say we're having a revival at the church. Y decimos que tenemos avivamiento en la iglesia. Some adhered more closely to the word, Y algunos más cercanos a la palabra refer to it as a personal reviving of the believer by the Holy Ghost. se refieren a él como un avivamiento personal del creyente por el Espíritu Santo. Now, if an individual group are quickened in holiness, Eso quiere decir cuando un grupo individual está avivado en la santidad, if they're brought into a place of blessing, si son traídos a un lugar de bendición, that is called revival, eso es llamado avivamiento, even though there may be no extension of the work. aun que no haya extensión de la obra. It was just a thing that happened among a group in the church. Simplemente es algo que sucede en un grupo de la iglesia. Now, to others, the emphasis on a more definite experience. Ahora bien, para otros el énfasis es una experiencia más definida. If an individual group have been filled with the Holy Ghost, Si un grupo individual ha sido lleno del Espíritu Santo, they've got revival, tienen avivamiento, regardless of whether there's any repercussions outside or not. a pesar que hayan o no repercusiones afuera. But insofar as revival always involves Pero como el avivamiento siempre involucra the reviving of individual believers, la vivificación de creyentes individuales, these views that I've just mentioned are true. estos puntos de vista que les he mencionado son verdaderos. But as a definition of revival itself, Pero como una definición del avivamiento mismo, they're totally inadequate to describe it. son totalmente inadecuados estos términos que hemos dicho para describirlo. Now, although the Bible doesn't use the word revival in the way we're talking, Ahora bien, como la Biblia no usa en realidad la palabra avivamiento, como estamos mencionando ahora, it contains many examples and types of revival. sí contiene muchos ejemplos y muchos tipos de avivamiento. And in giving us those types, Y al darnos estos tipos, it unfolds all of the principles. desarrolla por lo tanto todos los principios. Revival is more than big campaigns. El avivamiento es más que grandes campañas. It's more
than religious excitement. Es más que emoción religiosa. It's more than the quickening of saints Es más que la vivificación de los santos. or even being filled with the Spirit. Y aún es más que ser llenos del Espíritu. Revival we're talking about El avivamiento del cual estamos hablando is more than saving souls. es más que salvar almas. Now you may have any one or all of these without revival, Ahora bien, ustedes pueden tener cualquiera de estos o todas estas cosas sin avivamiento. yet revival will include them all. Sin embargo, el avivamiento va a incluir todas estas cosas. In a true revival, En un verdadero avivamiento, all of these things I've talked about will be present. todas estas cosas que hemos hablado van a estar presentes. Now there is a vast difference between missions or campaigns Ahora bien, hay una vasta diferencia entre misiones o campañas and a genuine revival sent from God. y un verdadero y genuino avivamiento enviado por Dios. When God delivered Israel from Egypt Cuando Dios libró a Israel de Egipto and was bringing them into the promised land, y los llevaba a la tierra prometida, He said, now the land that I'm taking you into Él dijo, ahora la tierra a la cual yo les estoy trayendo is not going to be like the land I brought you out of. no va a ser la tierra de la cual los traje. It's not a land where you water it with your foot. No va a ser una tierra que ustedes la rieguen In Egypt, con sus pies. they have pumps with their feet to irrigate the land. Porque en Egipto tenían estas bombas de agua que tenían que bombear a través de mecánicamente con los pies ellos. He said it's not going to be like this, Dice, no va a ser como esto. but the land is of lands and hills and valleys, Pero la tierra más bien es una tierra de valles y montes and it's going to be watered with the rain of heaven. y será regada con la lluvia del cielo. In other words, he's saying this is not a man-made thing. En otras palabras, él estaba diciendo, esto no es una cosa hecha por hombres. This water is going to come from God. Esta agua va a venir de Dios. We have always in our teaching Siempre en nuestra enseñanza associated the early and latter rain of the Bible with revival. hemos asociado la lluvia temprana y tardía en la Biblia con avivamiento. And so what God is telling them, Entonces lo que Dios está diciendo this is going to be a different in this land. es que esto iba a ser diferente en esta tierra. It's not going to be a man-promoted situation. No va a ser una situación promovida por el hombre. He said, if you'll obey my commands, Él dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, keep my statutes, guardan mis estatutos, I'll give you rain in due season. yo les daré lluvia en la época a su tiempo. God said, what God said was, if it don't rain, don't bother me. Lo que Dios estaba diciendo era que si no llueve no me molesten a mí. Examine your own heart. Examina tu propio corazón. It's your disobedience that stopped the rain. Es tu desobediencia la que detiene la lluvia. So look unto yourself. Entonces mírate a ti mismo. So the church Entonces la iglesia must come to know what revival is. tiene que llegar al conocimiento de lo que es avivamiento. And she must know that the problem is in God. Y ella debe saber que el problema no está en Dios. God put the river in us. Dios puso el río en nosotros. And God wants the river to flow out of us. Y Dios quiere que el río fluya de nosotros. Now, if the church has restricted that river Ahora bien, si la iglesia ha restringido este río by her rebellion and disobedience, a través de su rebelión y desobediencia, then we're going to have to do something about that with repentance. entonces nosotros vamos a tener que hacer algo al respecto con el arrepentimiento. So when we talk about revival and mission, Así que cuando hablamos acerca del avivamiento y la misión, in missions, man takes the initiative. en las misiones los hombres toman la iniciativa. It may be by the prompting of the Holy Spirit, Puede ser por un sentir del Espíritu Santo, but in revival, it is God who's taking the initiative. pero en el avivamiento es Dios el que toma la iniciativa. It's not man, something man has done, No es el hombre, no es algo que el hombre haya hecho. not something man has done and God is blessed, Y no es algo tampoco que el hombre haya hecho y Dios haya bendecido, but it is God coming in great power. sino que es Dios viniendo en gran poder. Now, with one, Ahora bien, con un with lado, the mission, the organization is man. por un lado, con la misión, la organización es del hombre, But with the other, it is God. pero por el otro lado es de Dios. Now, I take nothing away from missions. Yo no le quito valor a las misiones. This has always been the way of God. Este siempre fue el camino de Dios. Nor do I deny the fact that God uses these
in bringing souls to Christ. Tampoco yo niego el hecho de que Dios usa estas misiones para traer almas a Cristo. But we must know that does not constitute a revival. Pero nosotros debemos saber y conocer que esto no constituye un avivamiento. Because if we don't know the truth, we'll stop short. Porque si nosotros no conocemos la verdad, vamos a quedarnos cortos. And like Israel, Y como Israel, we'll leave some high place somewhere vamos a dejar algún lugar alto en algún lugar and miss the overflow and abundance of God. y vamos a perder el fluir abundante de Dios. God has always used missions. Dios siempre ha usado las misiones. They are part of the continuous program of evangelism, which is the task. Son parte del programa continuo del evangelismo, que es una tarea. But revival is a thing of special times and seasons. Pero el avivamiento es algo de temporadas específicas. Now revival may break out during a mission. Ahora bien, quizás el avivamiento se manifiesta fuertemente durante una misión. And when that happens, Y cuando eso sucede, certain features will appear which are peculiar to revival. algunos aspectos van a aparecer que son peculiares al avivamiento. And certain features will disappear Y algunos aspectos van a desaparecer, that are characteristic to mission. que son característicos a la misión. Because now we're dealing with what God is doing. Porque ahora estamos tratando con lo que Dios está tratando. Now the meaning of any word Ahora bien, el significado de cualquier palabra may be determined by its usage. puede ser determinado por su uso. And for a definition of revival, Y para una definición del avivamiento, then we must appeal to the people of God. tenemos que apelar al pueblo de Dios. People who have used the word with consistency of meaning. Pueblo que ha usado esta palabra con una consistencia de significado. These are the people who must tell us what the real meaning of revival. Estos son aquellos que nos pueden decir el verdadero significado del avivamiento. Now, a close look at the Word of God will reveal and confirm Una mirada cercana a la palabra de Dios va a revelar y confirmar that revival is a divine intervention que el avivamiento es una intervención divina in the normal course of spiritual things. en el curso normal de las cosas espirituales. That is, God breaks in on us. Esto quiere decir Dios de pronto interviene en nosotros. We pray, we do what we can. Nosotros oramos y hacemos lo que podemos. But then there comes this revival. Pero luego viene el avivamiento. God comes in. Dios entra. It's God revealing himself to man Es Dios revelándose a sí mismo a los hombres in awful holiness and irresistible power. en una asombrosa santidad y en un poder irresistible. This is revival. Esto es avivamiento. God revealing himself to man Dios revelándose a sí mismo a los hombres in awful holiness en una santidad asombrosa and irresistible y power. en un poder irresistible. Now, revival is such a manifest work of God Ahora bien, el avivamiento es tal obra manifestada de Dios that human personalities are overshadowed. que las personalidades humanas son oscurecidas en esto. And when revival comes, Y cuando viene el avivamiento, human programs are abandoned. los programas humanos son abandonados. So revival is man retiring to the background Así que el avivamiento es cuando el hombre se retira atrás del telón and God taking the field of the y initiative. Dios toma el campo de iniciativa. God then, a revival then, En un avivamiento entonces is God making bare his arm es Dios mostrando y levantando su brazo and working in extraordinary power y obrando en un poder extraordinario on saint and sinner alike. en el santo y en el pecador, en ambos. Now, in America we have a lot of religious excitement, En Estados Unidos tenemos mucha emoción religiosa and in Lima I see you have a lot of the same. y también veo que en Lima tienen esto. It may not have got to the rural areas so much, Quizás no ha llegado al área rural, but there's a whole lot of man-made religious excitement. pero hay mucha emoción religiosa de religiones hechas por los hombres. And men have mistakenly called it revival. Y los hombres por error le llaman a esto avivamiento. Now, I take nothing away from what's happening if God is working. Yo no le quito valor a lo que esté sucediendo si es que Dios está obrando. People being saved, some filled with the Holy Spirit. La gente se salva, algunos son llenos del Espíritu Santo. But some 8 or 10 years ago, Pero hace unos 8 o 10 años, on the front page of one of the world's most strategic newspapers, en la página frontal de uno de los periódicos más prestigiosos, the Wall Street Journal, el Wall Street Journal, they had an article titled Nation in Revival and No Change. tuvieron un artículo titulado Nación en avivamiento pero sin cambio.
Here is a newspaper man, Aquí estaba un periodista and he's writing about what's happening right now escribiendo acerca de lo que está sucediendo ahora en este momento, that people are calling revival. a algo que la gente le llama avivamiento. He went on to talk about the revivals of the past. Y él siguió su relato contando acerca de los avivamientos del The pasado. revival under Luther, El Wesley, avivamiento de Lutero, Wesley, Finney, another great revival. Finney y otros avivamientos grandes. He spoke of those revivals Él habló de esos avivamientos as dramatically changing the people involved. como algo que cambió dramáticamente a la gente involucrada en But ellos. more than that, Pero más que esto, they brought great restraint on sin in the community. trajeron también gran restricción sobre el pecado en la comunidad. But he went on to say Pero luego sigue diciendo that the present revival in America he was talking about que el avivamiento presente de los Estados Unidos makes practically no change on the lives of the people involved prácticamente no hace ningún cambio en las vidas de las personas involucradas and has absolutely no effect on the community. y tiene absolutamente ningún efecto en la comunidad. You just look around at America Solo mira alrededor in this so-called revival. en Estados Unidos que le llaman este avivamiento. According to the Reader's Digest, De acuerdo a la revista Selecciones, 1 in 10 becoming homosexual. 1 de 10 viene a ser homosexual. Shootings and murder. Asesinatos y disparos. The crime age of the children getting lower all the time. El índice de crímenes de los niños cada vez viene a ser menor y más niños. Have to have metal detectors in the schools Ahora en las escuelas hay detectores de armas because our children are coming with guns. porque esos niños entran a la escuela con pistolas. Don't talk about revival. No hables acerca del We may have avivamiento. religion, but we have to know that revival Quizás tenemos religión, pero tenemos que saber que el avivamiento is God breaking in Es- on the ordinary religious, es Dios interviniendo en el religioso ordinario, showing himself in awful holiness mostrándose a sí mismo en una santidad asombrosa and power to change things. y con poder para cambiar las cosas. Real revival El verdadero avivamiento sets the affections on things above pone la mira en las cosas de arriba and not on things of the earth. y no en las de la tierra. Now the ungodly Ahora- once more then begin to reflect on eternity. Entonces aquí el impío una vez más se refleja en la eternidad. The ungodly are affected in such times. Los impíos son afectados en unos tiempos como estos. They're made aware of the eternal things. Se hacen conscientes de cosas eternas. Now the God of the Old Testament saints and prophets Ahora bien, el Dios de los santos y profetas del Antiguo Testamento was a God of revival. era un Dios de avivamiento. In Isaiah chapter 63, En Isaías capítulo 63, the prophet recalls el profeta how God's people had rebelled and grieved the Holy Spirit. menciona cómo el pueblo de Dios se ha rebelado y ha entristecido al Espíritu Santo. That's in verse 10. Eso está en el versículo 10. And then in verse 15, he longs for a manifestation of God's zeal and mighty act. Y luego en el versículo 15, él desea una manifestación del poder de Dios y de la mano de Dios. He looks on the downtrodden sanctuary and cries out. Mira en este santuario destruido y clama. Verse 15. Versículo 15. Oh, that thou would rend the heavens and come down, Oh Señor, que tú puedas descender, hacer descender los cielos y venir, that the mountain might flow down at thy presence, para que las montañas puedan derretirse ante esta presencia, to make thy name known to thine adversaries, para hacer tu nombre conocido entre los adversarios, and that the nations may tremble at thy presence. y que las naciones tiemblen en tu When presencia, thou didst terrible things cuando tú hagas estas cosas terribles, which we look not for, que no vemos, que no estamos buscando, thou came down. que bajes. Now that's Isaiah 64, 1 and 3. Eso es Isaías 1 through 3. 64 del 1 al 3. Now Habakkuk, where we read today, Habacuc, donde hemos leído, living in a day viviendo en un día when God's judgment was already being poured out on his people en el cual el juicio de Dios ya estaba derramándose a su pueblo for the sins of the people. por los pecados del pueblo. And so the prophet pleads with God. Así que el profeta le ruega a Dios, Oh Lord, he says, oh Señor, dice, revive thy work in the midst of the years. aviva tu obra en medio de los In the tiempos. midst of the years, make known. En medio de los tiempos haz conocida. In wrath, remember mercy. En la ira recuerda tu misericordia. God's wrath has always come. La ira de Dios siempre ha venido. Droughts, famines, floods, fire. Sequías, hambre, fuego. We're seeing those
all over the world. Estamos viendo esto en todo el mundo ahora. Earthquakes in divers places. Terremotos en diferentes lugares. Droughts, famines in Africa. Sequías y hambre en África. Millions starving to death. Millones muriéndose de hambre. Fires. Fuegos, We're incendios. witnessing the wrath of God. Estamos siendo testigos de la ira de Dios. We must, out of this judgment, see revival. Debemos, a causa de este juicio, ver el avivamiento. I read an article here some time ago in a paper, Y una vez leí un artículo en el periódico. and a man was just kind of categorizing things, Y un hombre estaba simplemente catalogando algunas cosas. and he showed how the great floods had come to the state of Georgia, Y mostró cómo las grandes inundaciones que habían sucedido en el estado de the Georgia, earthquake in California, el terremoto en California, hurricanes in Florida, los huracanes en Florida, that just 3 days before every one of these events, que solamente había 3 días de diferencia entre cada evento de estos. A 3 días antes de esos eventos, there had been a homosexual march in America. cada 3 días antes de estos eventos había habido una marcha de homosexuales en Estados Unidos. This evil, perverted thing marching around, Esta cosa pervertida, horrible que estaba marchando, and 3 days later came these judgments. y siempre 3 días después venían estos juicios. Now there better come a cry from the heart of that church. Es mejor que venga un clamor del corazón de esa iglesia. Oh, that thou would rend the heavens and come down. Señor, que tú puedas descender los cielos aquí y venir, That the mountains may melt at thy presence. para que las montañas se puedan derretir en tu presencia, That thy presence would come down and attract the attention of the people. que tu presencia pueda descender y atraer la atención de la gente. In a vision, Habakkuk En una visión, Habacuc perceives an answer to his prayer. percibe una respuesta a su oración. He sees God on the move. Él ve a Dios de pronto aquí. God came from Timnan, Dios vino de Temán and the Holy One from Mount Paran. y el santo del monte de Parán. His glory covered the heavens, Su gloria cubrió los cielos and the earth was full of his praise. y la tierra fue llena de su alabanza. That's in verse 3. Eso es versículo 3. Now, manifesting his power and glory, Ahora bien, manifestando su poder y gloria, his brightness was as the light. su brillo era como la luz. He had horns coming out of his head, Él tenía cuernos saliendo de sus manos and there was hiding in his power. y él estaba oculto en su poder. Before him went the pestilence. Antes de esto vino la pestilencia. Burning coals went forth at his feet. Carbones ardientes venían a sus pies. He stood and measured the earth, Él se paró y midió la tierra and he beheld and drove asunder the nations. y contempló y llevó a las naciones. And the everlasting mountains were scattered. Y las montañas eternas fueron esparcidas. And he said the hills did bow. Y él le dijo a las montañas se postraron. Habakkuk concluded by saying, Habacuc concluyó diciendo, his ways are everlasting. sus caminos son inescrutables, son eternos. He sees the tents of Cushan Él entonces ve las tiendas de Cusán in affliction, en aflicción, and the curtains of the land of Midian did tremble. y las cortinas de la tierra de Madián temblaron. In affliction, even nature itself moved at the presence of En God. aflicción, y aún la naturaleza misma se movía en la presencia divina de Dios. As God marched through the land in indignation. Mientras Dios marchaba en la tierra con indignación. And Habakkuk said he was going forth for the salvation of his people. Y Habacuc dice que él avanzaba por la salvación de su pueblo. At the end of the Old Testament, Al final del Antiguo Testamento, we find God still pleading with the remnant. encontramos que Dios sigue aún rogando por el remanente. Those people would pay the price. A pesar que su pueblo pagaría el precio, He's pleading with them to come. él les rogaba a ellos que And vinieran. it says in Malachi 3:10, Y dice Malaquías 3:10, bring ye all the tithe into the storehouse, traed los diezmos a la casa and prove me with them, y probadme if I'll not open the windows of heaven, si yo no abriré las ventanas de los cielos and pour you out a blessing, y derramaré bendición, that there'll not be room enough to receive it. de tal forma que no va a haber ninguna habitación que pueda contenerla. We could look to Zechariah, to Joel, Podemos ver Zacarías, Joel and many other prophets y muchos otros profetas who brought to those dark days a ray of hope.
que trajeron a esos días oscuros un rayo de esperanza, in the promise of revival. en promesa de un avivamiento. In the midst of those dark times, En el medio de esos tiempos oscuros, those prophets stood up esos profetas se pararon and prophesied of a coming revival from y God. profetizaron de un avivamiento venidero de Dios. Now, how many have took hope in the words of David? ¿Y cuántos podemos mencionar las palabras de David? I had fainted, said David, Yo hubiera desmayado unless I had believed to see the goodness of God si yo no habría de creer que vería la bondad del Señor in the land of the living. en la tierra de los vivientes. That's Psalms 27 and 13. Salmo 27:13. Now, in the New Testament, Ahora bien, en el Nuevo Testamento, the true motive of revival el verdadero motivo del is avivamiento seen in a clearer light es visto a una luz más clara, as we find it associated with the outpouring of the Holy Spirit. mientras lo encontramos asociado con el derramamiento del Espíritu Santo. God is not talking about rain now. Dios no está hablando ahora acerca de la We're lluvia, not talking about a type. no está hablando acerca de un tipo. We're talking about this Holy Spirit we've been studying about, Estamos hablando acerca de este Espíritu Santo que estamos estudiando, being poured out in profusion. siendo derramado en gran magnitud. God is coming in a flood. Dios está viniendo en una inundación. Now, as a specimen outpouring of the Holy Spirit, Ahora bien, como un derramamiento de tipo espécimen del Espíritu, Pentecost was unique Pentecostés fue único. only that it was first. En lo único que fue diferente es que fue primero. I mean by that, Con esto quiero decir God intends the church to live that way. que Dios quiere que la iglesia viva de esta forma siempre. It wasn't just one historical event. No simplemente fue un evento histórico de una It ocasión, was first. fue el primero. But God meant that to be a continuing thing Pero Dios quería que esto sea algo continuo in and through His people. en y a través de su pueblo. Peter declared on that day of Pentecost, Pedro declaró ese día en Pentecostés: this is that, esto es aquello spoken by the prophet Joel. dicho por el profeta Joel. It shall come to pass in the last days, Sucederá en aquellos días I will pour out of my spirit on all flesh. que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Acts 2:16. Hechos 2:16. Now, all flesh means all humanity. Ahora bien, toda carne significa toda la humanidad. Now, under the inspiration of God's Holy Ghost, Ahora bien, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, Peter was led to alter the prophecy of Joel. Pedro fue llevado a la profecía de Joel: It shall come to pass afterward. sucederá después. He said it shall come to pass in the last days. Pero él había dicho: sucederá en aquellos días, en los últimos días. Joel said afterward. Sucederá después, dijo Joel. But Peter said in the last days. Pero Pedro dijo: en los postreros días. So this promise relates to a period of time. Así que esta promesa se relaciona a un periodo de tiempo, The last days. los últimos días. Not just a moment of time, No solo un periodo de tiempo, such as the day of Pentecost, como un día Pentecostés, but the whole of the last days. sino todos los últimos días. Hallelujah. Aleluya. God wants us to live like this. Dios quiere que vivamos así. It is clear from the words of Peter Es claro por las palabras de Pedro that this prophecy que esta profecía had only a partial fulfillment at Pentecost. solo tuvo un cumplimiento parcial en Pentecostés. All the years of church history Todos los años de la iglesia, de la historia de la iglesia, have been in the last days, han sido en los últimos días. and it has pleased God Y ha agradado a Dios down through the centuries a lo largo de los siglos, at special seasons to fulfill this en prophecy. temporadas especiales, específicas, cumplir esta promesa. We have this. Tenemos esto. When you see certain things begin to come to pass, Cuando ustedes ven que ciertas cosas suceden, that marks the end of ages and generations. aquello que marca el final de siglos y generaciones, He said, when you see these things, él dice: cuando vean estas cosas, then lift up your heads, entonces levanten sus cabezas, for redemption draweth nigh. porque la salvación se ha acercado. Now, I know that the ultimate of that is Ahora, yo sé que el final de esto es Christ will come in rapture for His church. que Cristo vendrá para arrebatar a su iglesia. I know that. Yo sé esto, But I can tell you we've associated that with the coming of the Lord, and rightly so. pero nosotros hemos asociado esto con la venida del Señor. But He will come to His church. Sí, Él va a venir a su iglesia, And many times down through these years, y muchas veces
quizás en no muchos años. Redemption has drew nigh. La redención se ha acercado. Christ has come to that church. Cristo ha venido a esa A iglesia. new light, wonders have come. Una nueva luz, las maravillas han venido. And the church once more actually Y la iglesia una vez más became the vessel of display. vino a ser la vasija de la demostración. Christ was truly seen in that church. Cristo fue realmente visto en esa iglesia. Redemption drew near. La redención se acercó. And God tells us, Y Dios nos dice, when you see cuando ustedes vean these things, estas cosas, all of the things we're seeing today, todas estas cosas que ahora estamos viendo, the end of every civilization el final de toda civilización has been marked by perversion. siempre ha sido marcado por perversidad, Immorality. inmoralidad. Divorce was rampant. El divorcio estaba en todos lados, Problems. problemas tras problemas. But he said, when you see these things begin to Pero él come, dijo, cuando vean que estas cosas suceden, it's time for the true child of God to look up, es tiempo de que el Hijo de Dios mire arriba, for redemption draweth nigh. porque la redención se ha acercado. Now the New Testament is filled with the evidence Ahora bien, el Nuevo Testamento está lleno con la evidencia that God never intended to confine the outpouring of the Holy Spirit que Dios nunca quiso confinar el derramamiento del Espíritu to Santo one historic day. a un día histórico nada más. In Acts chapter 10 and verse 45, En Hechos 10:45, you have the remarkable ustedes tienen outpouring of the Holy Spirit el derramamiento remarcable del Espíritu Santo at the home of Cornelius in Caesarea. en casa de Cornelio en Cesarea. The same thing happened there. Lo mismo que sucedió It ahí, happened on the day of Pentecost. sucedió en Pentecostés. Peter said, Pedro dijo, God gave those Gentiles, Dios dio a esos gentiles, you and I, a ti y a mí, the Holy Ghost just like He gave us Jews. al Espíritu Santo tal como los dio a los judíos, For I heard them speak with tongues. porque yo los he oído hablar en lenguas. So it wasn't confined to one day in history. Así que no fue archivado solamente a un día de la historia. I believe we're on the threshold of it happening Y again. yo creo que ahora estamos al punto de la cosecha de que sucede esto otra vez. All about us there's sounds. Todo alrededor nuestro hay sonidos de esto. Now true revivals Ahora bien, los verdaderos are avivamientos always marked by powerful and often widespread outpouring of the Holy Ghost. siempre son marcados por un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. And in such times, Y en tiempos así, human activities have had to cease. las actividades humanas han tenido que cesar. At times, even the preaching had to stop Y en tiempos hasta la prédica tuvo que detenerse, because the people were prostrate porque la gente se quedaba postrada. and the voice of the preacher was drowned out in the cries of the Y repentant. la voz del predicador se hundió en el clamor de toda la gente. That's what happened with Jonathan Edwards when the New England revival came. Eso sucedió con Jonathan Edwards en ese avivamiento de Nueva Inglaterra. Jonathan Edwards, a man God used to bring that revival, Jonathan Edwards, un hombre que Dios utilizó para traer ese avivamiento, was so nearsighted era tan corto de vista that he had to hold his notes right on his nose que él tenía que mantener sus notas junto a su nariz in order to see them. para poder verlas. He read his sermons. Él leyó sus sermones, He read it verbatim what he had wrote out. él los verbalizaba en realidad lo que él escribía y los leía. And that morning, Y esa mañana it began like every other morning. comenzó como cualquier otra mañana, But as the man of God pero mientras el hombre de Dios stood there and read the sermon God had given, se paró ahí y empezó a leer el sermón que Dios le había dado. sinners in the hands of an angry God, El título era Los pecadores en las manos de un Dios molesto. God came in awful holiness. Dios vino en una santidad asombrosa de pronto. And the people were hanging on to the Y pews, la gente de pronto se colgaba nada más de sus bancas, screaming, "Have mercy, Mr. Edwards." clamando y gritando, ten misericordia, señor Edward. For they thought they were falling into hell. Porque ellos pensaban que se iban a ir al infierno en ese momento. Oh, God, do it again. Oh Dios, hazlo de nuevo. Come in such power. Ven en tal poder. My God, visit us in such a Dios way. mío, visítanos otra vez en esa forma. Those people saw hell opened up. Esa gente vio el infierno abrirse. Luke powerfully describes such scenes with these words. Y Lucas poderosamente describe esa escena con estas palabras. The Holy Spirit fell on all them which heard the word. El Espíritu Santo cayó sobre todo aquel que oyó la palabra. Acts 10:44. Hechos 10:44. David Brainerd, the great missionary to the North American Indian, David Brainerd, el gran misionero a los indios norteamericanos, described the outpouring of the Holy Spirit
to those Indians. describió el derramamiento del Espíritu Santo a esos indios He wrote in his diary in 1745 y lo escribió these exact en su words. diario en 1745. Estas eran sus palabras exactas. I read from his diary. Voy a leer de su The diario. power of God seemed to descend upon the assembly El poder de Dios pareció descender sobre la asamblea like a mighty rushing wind, como un viento recio soplante and with an astonishing energy, y con una energía asombrosa, it took all down before it. y todo lo derrumbó delante de él. Brainerd said, I stood amazed at the influence that seized that audience. Brainerd dijo, yo me paré asombradísimo del impacto que había tenido en el silencio de las personas And could compare it to nothing more aptly y no podía compararlo a nada más than the irresistible force of a mighty torrent. que la fuerza irresistible de un gran torrente. All persons of all ages Todas las personas de todas las edades bowed down with concern together, estaban postradas en el piso and scarce one of them was able to withstand the shock of the surprising operation. y ni siquiera uno pudo estar de pie para soportar esta operación tan increíble. Brainerd, in that same explanation in the diary, Brainerd, en esa misma explicación en el diario, spoke for how over a year he had labored and prayed, habló de cómo durante un año él había trabajado y orado and not one Indian had been saved. y ni siquiera un indio había sido salvo. But that day hundreds were swept into the kingdom Pero of God. ese día cientos fueron metidos al reino de Dios. God, please do it again. Dios, por favor, hazlo de nuevo. Please do it again. Por favor, hazlo de nuevo. Revival can never be explained in terms El, of activity. el avivamiento nunca podrá ser explicado en términos de actividades. Cannot be explained in organizations, meetings, personality of preaching. No puede ser explicado en organizaciones, actividades, personalidades o prédicas. These may or may not be involved in the work. Estos pueden o no estar involucradas en la but obra, they cannot account for the effects produced. pero no pueden contar ni considerarse para los efectos producidos. Revival is essentially El avivamiento es esencialmente a manifestation of God, una manifestación de Dios and always has a stamp of deity upon it, y siempre tiene la estampilla de la deidad ahí, which even the unregenerate are quick to recognize. que aún los que no son regenerados son avivados para reconocer. Sinners know God has come. Los pecadores se dan cuenta que Dios ha venido. Now, revival of a necessity Ahora bien, el avivamiento a causa de una necesidad must make an impact upon the community. tiene que hacer un impacto en la comunidad. And this is one way we're able to distinguish it from the more usual operation. Y esta es una forma en la cual podemos distinguirlo de las operaciones más inusuales. It will affect those outside the church. Va a afectar a aquellos que estén fuera de la iglesia. When revival came to Wales, Cuando el avivamiento vino a Gales, after much prayer, después de mucha oración, much waiting and preparation of the vessel, mucha espera y preparación de la vasija, the man believed most responsible was a man by the name of Evan Roberts. el hombre que se creyó que era el más responsable era un hombre cuyo nombre era Evan Roberts. And the night that the revival broke out, Y cuando la noche del avivamiento sucedió, Evan Roberts preached in a little church Roberts predicó en una pequeña iglesia with only 17 people present. con solo 17 personas presentes. Revival has never come El avivamiento nunca ha venido out of a well-organized religious campaign. como producto de una muy buena organizada campaña No matter religiosa. how many people, how big, No importa cuánta gente o cuán grande, how many souls we count, cuántas almas nosotros contemos, revival never came out of that. el avivamiento nunca vino de esto. Revival has always came to and through a people El avivamiento siempre vino a y hacia una persona who had set themselves to seek God. que se habían dispuesto a ver a Dios, Like the 120. como los 120. It's always been this way. Siempre fue de esta forma. People who set themselves, Gente que decidió, who know something is not right. que sabían que algo no estaba bien. They know the church is not doing its proper work. Saben que la iglesia no está haciendo la obra The correcta. power is missing. El poder falta. So they set themselves to work. Así que ellos se ponen a trabajar And they cry out like David of old, y claman como David. they have made void thy law. Ellos han hecho nula tu It ley. is time for thee to work. Es tiempo para que tú obres. That night, Mr. Roberts went to that church, Esa noche Mr. Roberts fue a esa iglesia and the Holy Spirit told him y el Espíritu Santo le dijo
to tell the people these three things. que le diga a la gente estas tres cosas. Only 17 people in that audience. Solo habían 17 en la He audiencia. was to tell them, first of all, Él tenía que decirles en primer lugar to do away with every known sin. que se deshagan de todo pecado conocido, Repent and confess. que se arrepientan y confiesen And remove from your life every known sin. y quiten de sus vidas todo pecado conocido. Second, En segundo lugar, separate yourself from every questionable habit. sepárense ustedes mismos de todo hábito cuestionable. And third, Y en tercer lugar, make everything right with your brother. haz que todo esté correcto con tu hermano. Revival fell that night El avivamiento cayó esa on noche 17 people. sobre 17 personas And in 24 hours, y en 24 horas it swept that valley limpió ese valle and 10,000 people came to Christ. y 10,000 personas conocieron a Cristo. Oh God, do it again. Oh Dios, hazlo de nuevo. Come again with such awful power. Ven otra vez con ese poder Visit us asombroso. in Visítanos such a en esa manera. God hasn't changed. Dios no ha cambiado. The God we're talking about hasn't changed. El Dios del cual nosotros hablamos no ha And cambiado. the revival our hearts hunger for Y el avivamiento por el cual tenemos hambre will be the same in the 20th century será el mismo en el siglo XX as it was in the 19th century. como el que fue en el siglo XIX. It is we who have changed, Somos nosotros los que hemos and cambiado it is we who will have to get right. y somos nosotros los que tenemos que arreglar cuentas. If it isn't raining, Si no está lloviendo, if the Spirit isn't flowing, si el Espíritu no está then fluyendo, we've got to look to ourselves. entonces tenemos que vernos a nosotros mismos. Somewhere we fail to obey God. En algún lugar hemos fracasado en obedecer a Dios. It is our rebellion and disobedience Es nuestra rebelión y desobediencia that have closed the heavens. la que ha cerrado los cielos. Let us not mistake shadows for substance. No vamos a confundir las sombras con la sustancia. When revival comes, Cuando venga el avivamiento, the church will not have to run full-page ads in the paper. la iglesia no va a tener que publicar en el periódico. You let revival come to this Bible school as God wants it to. Tú deja que venga el avivamiento a esta escuela bíblica como Él quiere que venga. And Wanaco will know that God has come. Y Huánuco sabrá que Dios ha venido. We won't have to get on the radio and tell them. No vamos a tener que alquilar una radio para decirles. He will know Ellos sabrán. God visited his city. Dios visitó esta ciudad. The psalmist said El salmista decía that the Red Sea fled from the presence of God. que el mar rojo huyó de la presencia de Dios. The presence of God in Judah. La presencia de Dios en Judá. I can tell you, evil will flee from that presence. Yo les voy a decir una cosa, la maldad va a huir de esa presencia. Let God be known again through his vessel. Que Dios pueda ser conocido otra vez a través de su vasija. That church of the living God Esa iglesia del Dios and viviente. the community will be saved. Y la comunidad será salva. I will be aware that he's come. Y va a estar consciente de que Él ha venido. Millions will come to Christ. Millones vendrán a Cristo. Restraint will come against crime. Va a haber restricción en contra del crimen. Evil will vanish from our streets. La maldad se va a desaparecer de nuestras calles. Wilt thou not revive us again, No nos avivarás otra vez that thy people may rejoice in thee? para que tu pueblo se regocije en ti. What is revival? ¿Qué es avivamiento? It is God breaking into the ordinary affairs of religion Es Dios entrando a los asuntos ordinarios de la in religión awful holiness en una asombrosa santidad and irresistible y power. un poder irresistible. This has always been the way it is. Este siempre ha sido la forma como se ha llevado a The cabo. only thing that's changed is ourselves. Lo único que ha cambiado somos nosotros, Because that revival to come porque ese avivamiento que va a venir had to have a prepared vessel. tiene que tener una vasija preparada. It may have been ever so small, Quizás sea un poco pequeño, as in the Wales revival, como el avivamiento de Gales, only 17. solo 17, And in the Hebrides revival, y el avivamiento de Hebertis, only a handful meeting in a barn, solamente un puñado reuniéndose en un granjero, en un pleading granero, with God for revival. orándole a Dios por And when avivamiento. revival swept those Y islands, cuando el avivamiento barrió esas islas, tens and thousands were birthed in the kingdom. miles y miles nacieron en el reino de Dios. Let's stand together Vamos a ponernos de pie and ask God to do it y again. vamos a pedirle a Dios que lo haga otra Let's vez. ask God to do it again. Vamos a pedirle a Dios que lo Oh, haga come otra on, vez. let's ask God to do it again. Vamos a pedirle a Dios que lo haga otra vez. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. 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 Aleluya. Hallelujah.
Aleluya. name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name Bendito of the sean Lord. nuestros That we corazones may hear what the Spirit is saying. para oír lo que el Espíritu tiene para decirnos. And that we truly may become the people Y que nosotros verdaderamente vengamos a ser el pueblo which you can pour a yourself. través del cual tú te puedas derramar. Anoint us to speak. Úngenos para hablar. Anoint us to hear. Úngenos para oír. Make your presence known here today. Haz conocida tu presencia aquí. We bind and rebuke the devil. Atamos y reprendemos al diablo. Believe you to talk to Y us. te creemos que tú nos vas a hablar. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We're reading from the book of Psalms. Vamos a leer el libro de los Salmos. We're reading Psalms 85 and verse 6. Vamos a leer Salmo 85, versículo 6. David was in such a time as we are. David estaba en un momento como nosotros. They needed revival. Necesitaban avivamiento. And you hear David cry out to God Y ustedes oyen a David clamar a Dios in verse 6. en el versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? No one can study the phenomenon of revival Nadie puede estudiar el fenómeno del avivamiento without being struck by the similarity of the effects sin chocarse con la similaridad de los efectos produced on those who came under its influence. producido en aquellos que vinieron a estar bajo su influencia. Two of these stand out with their startling vividness Dos de estos puntos eran una vivencia verdadera and are true and common to all revivals. y son verdaderos y comunes a todos los avivamientos. Every true awakening, Todo despertar verdadero, every God-sent revival todo avivamiento enviado de Dios, sees an awakening in the individual ve un despertar en el individuo and the church of a deep sense of sin. y en la iglesia acerca de un profundo sentido del pecado. There's never been a revival that didn't produce that. Nunca hubo un avivamiento que no haya producido esto. We talked about it in our lesson last about what they call a revival in the West. Hemos hablado en nuestra última lección acerca de qué cosa es el avivamiento en nuestra última Some clase. instances everybody's laughing, Acerca de unas cosas y todo el mundo se rió. others people are just jerking. Otras personas simplemente se I'm molestaban. not here to say that men and women under the influence of the Holy Ghost Y yo no digo que esto no sea influencia del Espíritu won't Santo, laugh. que la gente no se va a They may reír. jerk. Quizás sí tiemblen, That's not the mark of revival. pero esa no es la evidencia del That's avivamiento. not what tells you. Eso no es lo que te dice. The Holy Ghost will come and many people act differently. El Espíritu Santo va a venir y la gente por lo tanto va a actuar de una forma diferente. These things can be the results of a visitation of God, Estas cosas pueden ser los resultados de una visitación de Dios, but there will come every time pero van a venir siempre. a consciousness of sin. Siempre vendrá una conciencia del pecado. Nothing dies without sin. Nada muere sin el pecado. The church wouldn't need revival had it not sinned. La iglesia no necesitaría avivamiento si no pecaría. If Adam had not sinned, Si Adán no hubiera pecado, he could be here in Wanako today. él podría estar aquí en Huánuco hoy. He never would have died No. had he not sinned. Nunca hubiera muerto si no hubiera pecado. Sin brought death, only sin. El pecado trajo la muerte, solo el And pecado. no revival ever comes Y ningún avivamiento viene until the element of sin has been dealt with. hasta que el elemento del pecado no haya sido tratado. Nothing dies apart from sin. Nada muere fuera del pecado. The evangelist has all but been lost today. El evangelista ha perdido todo ahora. We have the itinerant preacher, Hemos perdido todo. but the evangelist has almost vanished. Tenemos a los predicadores que van de rutina, pero el evangelista se ha desaparecido. God's call upon the evangelist El llamado de Dios sobre el evangelista was to rebuke, exhort, era para reprender, exhortar, was to probe that congregation era que pruebe y analice esa with the congregación word of the living con God la palabra del Dios to viviente, discover the sin, whatever's brought death to it. para descubrir el pecado, lo que sea que haya traído muerte. I was an evangelist for a number of years, Y yo fui evangelista por un número de años. and when a man called me to his church Y cuando un hombre me llamó a su iglesia to conduct a revival, para conducir un avivamiento, and I knew something had killed that church. entonces yo sabía que algo había matado esa iglesia. There's sin there, Había pecado ahí, or else he wouldn't need a revival. o de otra forma no necesitaría avivamiento. So I knew that my job
Así que yo sabía que mi was to trabajo probe that congregation era analizar y probar esa till I congregación discovered what was wrong. hasta que yo descubriera lo que estaba mal. I know there can be no death Yo sé que no puede haber muerte in the individual en el individuo or the church collectively o en la iglesia colectivamente unless there's sin. a menos que haya pecado. So my job as an evangelist Entonces mi labor como evangelista was to discover that sin. era descubrir ese pecado. I pastored one church 35 years. Yo pastoreé una iglesia 35 años. I was its only pastor. Yo era el único pastor de ellos. My wife and I went to the city and begun that meeting. Mi esposa y yo fuimos a esa ciudad y comenzamos la reunión. And we began, there was a great move of God in the start. Comenzamos y había gran mover de Dios al comienzo. Just she and I and our children started. Ella, yo y mis hijos But comenzamos. the evidence of God began to draw people. Pero la evidencia de Dios empezaba a atraer gente. And for 5 years we saw people saved and filled and Y healed. por 5 años vimos gente sanada, salva. But there come a time Pero vino el tiempo when I saw the momentum begin to die out. cuando vi que el punto máximo empezó a descender. People weren't being saved like they were in the beginning. La gente ya no se salvaba como al comienzo. We were praying for people to be filled, but they weren't being filled. Estamos orando para que la gente sea llena, pero no se llenaban. Well, you know, a pastor gets so close to his church, if the families of his church, Ustedes saben como el pastor está tan cercano a las familias de la iglesia, a los miembros de la iglesia, that it's very difficult for God to reveal what's wrong. es muy difícil para que Dios revele lo que está mal. I had people with me for 35 years. La gente esta me conocía por 30, 35 Some of años. them we were so close. Algunos de ellos éramos tan cercanos. If God would have tried to tell me that one of them was in sin, Si Dios hubiera tratado de decirme que uno de ellos estaba en pecado, I would have thought it was the devil trying to accuse him. yo hubiera pensado que era el diablo que me decía esto para acusarlo. That's the reason you got to have an evangelist. Esa es la razón por la cual viene el A evangelista. man totally detached, Un hombre completamente apartado de esto, and his only reason is to bring y revival. su única razón es traer avivamiento. So I called an evangelist. Así que yo llamé al evangelista. This man began revival on Sunday night. Este hombre comenzó la campaña el domingo en la noche. Right in the middle of the song service, he stopped everything. A la mitad del servicio de los cánticos detuvo todo. He said, God spoke to me. Él dijo, Dios me ha hablado. We're going to have a 30-minute prayer meeting. Vamos a tener una reunión de oración de 30 minutos. Don't look at your watch. No mires tu reloj, Just kneel. I'll tell you when to get up. solo arrodíllate y yo te voy a decir cuándo te vas a levantar. Turned his back on that audience Él dio su espalda a la and audiencia began to cry out to y God. empezó a clamar a Dios. He stood up in about 30 minutes, Se paró después de más o menos 30 minutos, took the microphone and told the church, on your feet. tomó el micrófono y le dijo a la iglesia que se pare. And he said, God showed me Y dijo, Dios me ha mostrado that a man in this church in leadership que un hombre en esta iglesia, en el is liderazgo, going into another man's wife. está metiéndose con la mujer de otro hombre. Oh, I almost fainted. Y yo casi me desmayé. All I knew, it wasn't me. Todo lo que yo sabía era que ese hombre no era yo. But it's shocking to hear it. Pero es fuerte oír esto. He said, you can't have revival with this. Él dijo, ustedes no pueden tener avivamiento con Get esto. back in this altar. Vengan a este altar. Well, I'm the first one down there groaning about what he said's going on. Y yo fui el primero ahí que estaba gimiendo acerca de lo que estaba Hadn't been there sucediendo. very long. No había estado ahí mucho To the tiempo man who was a Sunday school superintendent hasta que el director de la escuela dominical touched me on the shoulder. me tocó en el hombro. And when I looked up, he's as pale as a ghost. Y cuando yo volteé lo miré, él estaba tan pálido como un And he fantasma. said to me, Y me dijo, I won't be able to come back to this meeting. yo no voy a poder volver a estas And I reuniones. said, I'm sure you won't. Y yo le dije, de hecho no vas a poder He volver. later divorced his wife and married that woman. Posteriormente él se divorció de su esposa y se casó con la otra mujer. But when that was removed from that church, Pero cuando esto fue removido de esta iglesia, revival broke out again. el avivamiento otra vez se manifestó Lasted for 5 y years. duró 5 años. You can't have revival with that. Ustedes no pueden tener avivamiento con The esto. Holy Ghost comes to reveal. El Espíritu Santo viene a revelar. And unless he's allowed to do that, Y a menos que no se le permita hacer esto, you're not going to have a revival. tú no vas a tener avivamiento. But in the intense spiritual light of the Holy Spirit, Pero el propósito de la vida espiritual del Espíritu Santo, sin and the guilt of the awakened soul el pecado y la culpa del alma que espera, stands out in terrifying blackness. que peca, está ahí de pie en un pavor. Not only are cardinal sins laid bare, No solamente un pecado carnal es el que se está llevando, but the convicted see themselves sino que el que es convencido de pecado se ve a sí as mismo God sees them. como Dios los ve. Every fault,
toda falta, every mean spirit, todo espíritu maligno, every lie, toda mentira, every act of self-interest, todo acto de interés propio, of betrayal, de traición, of de hypocrisy. hipocresía. All of this confronts them. Todo esto los confronta. When that wind of God begins to blow, Cuando ese viento de Dios empieza a soplar, the heart is made bare. el corazón de pronto es hecho, se desnuda. Suddenly you're confronted with this Y de wickedness. pronto estás confrontado a esta maldad. The sins drag them to the judgment, Sus pecados los atraen al juicio. and the convicted cry out in despair. Y el convencido de pecado clama en desesperación. Under the agony of conviction, Bajo la agonía de la convicción, men openly confess their sin. los hombres abiertamente confiesan su pecado. Their only desire Su único deseo is to cast those sins from them, es echar fuera esos pecados de to be ellos, reconciled to God. ser reconciliados con Dios. This is the first mark of revival. Esta es la primera evidencia del And if it's avivamiento. a true Y revival, si es un verdadero avivamiento, that's the way it will be. esa es la forma como será. If he sweeps in this room like he wants to, Si Él barre este cuarto como Él quiere barrerlo, there'll be great confession of sin. va a haber una gran confesión de pecado. Even in China, Aún en China, where the sense of sin is so difficult to arouse, en donde el sentido de pecado es tan difícil de obtener del chino, when revival truly came, cuando el avivamiento en realidad vino ahí a the China, same terrible agony of conviction la came misma to that agonía terrible de convicción vino a esa iglesia. church. I saw it when revival came to Russia, Yo vi cuando llegó el avivamiento a Rusia, when we were there in the school in the very beginning. cuando estábamos ahí en la escuela al comienzo. I saw students sit there for the first month. Vi a los estudiantes ahí sentados en el primer mes. They were mesmerized. They'd never heard the word. Ellos estaban impactados, nunca habían oído la palabra. They hardly had Bibles. Pocos tenían Biblias, But after the first 4 or 5 weeks, pero después de las 4 o 5 primeras I'd semanas, be interrupted by students all during the class, yo estaba siendo interrumpido por los estudiantes en clase, falling down, weeping, confessing sin, cayendo al piso, llorando, confesando sus pecados, openly asking God to forgive. abiertamente pidiéndole a Dios que los perdone. It always the same. Y siempre es igual. In times of revival, conviction of sin En tiempos de avivamiento, la convicción de pecado falls upon the church as a whole. cae sobre toda la iglesia. In lax times, En tiempos tranquilos, the dull conscience of the church la conciencia cauterizada de la iglesia permits many things to come into the doors, permite que muchas cosas entren por las puertas, which if they be wrong in themselves, que si estuvieran mal en sí mismos, they dull the fine edge of spiritual life. ellos quitan el filo del borde de la vida espiritual. And in those times, Y en esos tiempos, we allow in that church nosotros permitimos en esa iglesia what ordinarily we would not allow. lo que ordinariamente no permitiríamos. We even encourage things Aún alentamos cosas that at one time was great sin to us. que en una época fue un gran pecado para nosotros. Now, as I talk to you in the school, A ver, a medida que yo les hablo entonces en esta escuela a ustedes, some of you have been a Christian a long time. algunos de ustedes han sido cristianos por mucho You walk tiempo. with God. Ustedes andan con But Dios. you remember the time when you first come to Christ. Pero si ustedes recuerdan la época cuando recién se entregaron a Cristo, How so very careful you were. cuán cuidadoso tú eras. The slightest little thing Lo más pequeñito brought a conviction to your te heart. traía convicción a tu corazón. But how about now? Pero ¿qué acerca de eso ahora? Do you still feel the same? ¿Aún te sientes igual? He hasn't changed. Él no ha cambiado. What was sin with him then Lo que era pecado en is ellos sin with him now. es pecado para ellos ahora todavía. When the enemy got a hold of Samson, Cuando el enemigo atrapó a the Sansón, first thing he did was put out his eyes. lo primero que él hizo fue arrancarle los ojos. And that's the first thing he does to the Y church. eso es lo primero que hace a la iglesia. He puts out her spiritual eyes. Él le quita, le arranca los ojos espirituales. I've been in places preaching, Yo he estado predicando en and lugares I knew God had given me insight into that situation. y yo sabía que Dios me había dado revelación en cuanto a esta And through the situación. Word of God, I was laying bare certain things. Y a través de la palabra de Dios yo podía llevar y darme cuenta de algunas And cosas. then I'd have people come and say to me, Y luego tenía gente que venía y me decía, I just don't see